Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días a todo el país. Gracias por estar con nosotros, no se nos pueden quedar los hermanos que están en el exterior y que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Inicia Diario 55, su revista informativa en esta versión correspondiente a este martes 20 de julio del año 2021. Hoy, como cada mañana, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo estaremos desarrollando 2 horas de programa. Ahora, desde ahora y hasta las 8, la parte informativa, noticias, análisis, comentarios. La segunda parte, el café de Diario 55. Hoy, Vitico Suet, que es el encargado de Industria, Comercio y MIPYME para esta parte, para la región norte, será nuestro invitado, con el que estaremos tratando, pasando revista a casi un año de gobierno, las cosas que se han hecho en materia de comercio, de industria, del fomento, del desarrollo comercial e industrial en la República Dominicana. Así que ya estamos aquí prestos para llevarles todas las informaciones. Es preciso dar gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que cada mañana nosotros recibimos para alimentar el alma, el espíritu y siempre tener presente el compromiso que tenemos con el país, con nuestras familias, con nuestro planeta. Gracias por estar ahí y por acompañarnos en esta ruta de 2 horas. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este martes 20 de julio, año 2021. Vivimos el día 201 de este año. Faltan 164 días para que concluya el 2021. Como siempre, muchas informaciones locales, nacionales, internacionales, los comentarios, los análisis en esta mañana del martes, el mes de julio, y continúan las fiestas al patrón Santiago Apóstol, el Mayor, en esta ciudad. Las actividades se están desarrollando en la catedral de esta ciudad. Antes de la bendición hay una presentación artística y luego actividades culturales. Centro León, Monumento a los Héroes de la Restauración, Casa de Arte, el Ateneo Amantes de la Luz han sido escenarios hasta este momento. Hay una jornada de salud que se está llevando a cabo en todas las policlínicas de la provincia, en los hospitales, centros de salud periféricos, como le llaman. Ahí se están atendiendo de manera gratuita en algunas especialidades, como en salud bucal. Hay operativos para la diabetes y medicamentos. Inespre hizo una jornada el pasado fin de semana que fue exitoso. Hasta el próximo 25 continúan las fiestas al patrón Santiago y habrá una presentación para cerrar con la Orquesta Metropolitana de Santiago. En la catedral será esta actividad, se están llevando a cabo todas las medidas protocolares del lugar. Así es, en el día de ayer la policía nueva vez estuvo en el centro de la noticia, ya que el presidente y el ministro de lo Interior estuvieron reunidos con aquella comisión que se había designado para la reforma policial. Estamos nosotros esperando que de este proceso salgan cosas positivas y que no vuelva la montaña a parir un ratón, como todas las reformas que hemos tenido con la policía. Vemos aquí que una de las sugerencias que hace esta comisión es que se audite la policía, y uno dice, pero esto se trata de auditoría y hablando de salarios, como si el tema sustancial o fundamental fuera esta condición fundamental. En materia de policía, yo creo que nosotros hemos estado en todos los sentidos desenfocados, porque estamos viendo cuerpos como en otra dimensión de lo que tenemos que hacer, y es lo que siempre decimos: los policías
que tenemos no pueden ser diferentes a la sociedad que nosotros tenemos, porque ¿de dónde proceden los policías que nos cuidan a nosotros? Del mismo entorno de donde surgen los delincuentes, que son de los sectores menos desposeídos. Entonces es donde nosotros tenemos que trabajar el tema fundamental de valores, de principios, de reorganizar una sociedad para que esa sociedad pueda parir otro tipo de policía que es el que nosotros necesitamos, que esté acorde, pero para eso hay que desarrollar el país en materia de derechos, hay que desarrollar el país en el elemento de igualdad, de respeto, que es donde nosotros necesitamos trabajar, trabajando reformas estéticas para instituciones tan importantes como la policía. No vamos a llegar a ninguna parte porque siempre dejamos de lado el tema humano. Nosotros somos uno de los países con más temas de desigualdad y damos respuestas cosméticas a los problemas que a veces no tienen nada que ver la resolución del problema con el problema en sí que necesitamos mejorar. Entiendo que esto es una perdedera de tiempo con estas comisiones porque si no trabajamos con la gente, con el entorno de donde proceden estos muchachos que son los que van a la policía, de nada nos va a servir ni cambiarle el color de los uniformes, ni ponerle mangas cortas, ni cambiarle los rangos, ni cambiarle de jefe a director, cuando no tratamos el elemento fundamental que es la gente. Yo entendía de que por lo menos el presidente Luis Abinader y el mismo PRM ya tenían un plan orquestado antes de asumir el gobierno. Tú recordarás que en el 2016 para la campaña estuvo aquí el exalcalde Rudolph Giuliani, y uno pensaba que ya debajo del brazo, en carpeta, tenían todas las consideraciones hechas por este experto que transformó la ciudad de Nueva York, inclusive en otros países no surtió los mismos efectos todas estas medidas, todas estas directrices que pudo enmarcar hacia un mejor país. En caso de Colombia, en Bogotá, que las cosas pues no resultaron tan efectivas como se esperaba. Y realmente uno entendía de que había ya un plan. El presidente reconoce de que asumió el gobierno con una policía en crisis, pero esa crisis le está moviendo desde hace mucho tiempo y precisamente por lo que tú señalabas. Aquí hay que trabajar más allá de una reforma a la misma policía. Han sugerido 3 expertos internacionales para que vengan a trabajar en el área de seguridad. Y hay que transformar la Policía Nacional, sí, pero no solamente son las condiciones económicas, hay que ir mucho más allá, estudios antropológicos, sociológicos, todo este tipo de cosas. Y uno sabe las razones de dónde vienen esos policías, es lo que hay que buscar. Son gente que vienen desde los barrios, que vienen ya, muchos de ellos con su mañita, porque es el pan nuestro de cada día, y no solamente la policía, donde usted se maneje, siempre hay que buscar la manera de gratificar a aquella persona para que hagan su trabajo. Y esto no puede ser posible si usted es un servidor, es para brindar todas las facilidades, porque para eso se le paga, sea mucho o poco, es un trabajo, y si usted se decidió a hacer esa labor, pues hágala con amor, hágala por la patria, hágalo por su familia, que es lo más importante. Miren cómo tenemos hoy gente que no solo ellos moralmente destruidos, también la familia sufre todas estas consecuencias. Es un tema de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, un tema para hacer una analogía de lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos una gran situación con el embarazo, con las niñas y las adolescentes en República Dominicana. ¿Cuál es la solución? Ir al Congreso y decir, está prohibido el matrimonio infantil. ¿Ha parado el que tengamos una ley de matrimonio infantil los embarazos en niñas y nuestras niñas y nuestras adolescentes? No, eso fue una situación cosmética, porque yo en mi vida nunca he visto un matrimonio infantil en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que a veces no queremos bajar hacia allá.
y creemos que cumplimos con cosas cosméticas. Cero matrimonio. En República Dominicana está prohibido el matrimonio infantil. Vaya a las maternidades. Vayan a las maternidades para que vean quiénes son las principales mujeres que están ahí. Niñas, adolescentes que se están embarazando. ¿Por qué? Porque no queremos tratar los temas por asuntos que nadie entiende. Queremos seguir negando el derecho a la salud reproductiva de las niñas, de las mujeres dominicanas. Entonces todo este grupo de inútiles diputados, doble cara y doble moral, te dicen, te di una ley para que las niñas no se puedan casar, pero ese no es el problema. Nosotros necesitamos aquí replantearnos el tema de la salud sexual y reproductiva en República Dominicana, pero eso no se puede tocar por la doble moral, por el velo, por la careta que muchos se quieren poner, y no se puede aquí hablar ni en las escuelas. Es un pecado repartir preservativos, y entonces le damos una ley de que las niñas no se casan. ¿Y qué hemos resuelto? Absolutamente nada. Estamos en el mismo problema cuando vemos las estadísticas de la UNICEF, de la CEPAL y otro tema que es un tema que nos genera muchísimos problemas, porque esto va en cadena y va en cascada y nos retrasa el desarrollo y le daña la vida a esa niña y al niño, que también para y todo se vuelve. Entonces nosotros le damos una respuesta cosmética de decir, no matrimonio infantil en República Dominicana, pero no queremos atacar el elemento fundamental que es la educación sexual y la salud reproductiva que tenemos que encontrar, y nos encontramos con un reguero de ñame que lamentablemente son diputados y diputadas y que no entienden la realidad y creen que cumplieron dándole una ley. Igual que lo que va a pasar con la policía. Aquí hay realidades sociales que hay que trabajarlas. Cuando tengamos otro tipo de sociedad, vamos a tener políticos diferentes, profesionales diferentes, y vamos a tener policías diferentes. Que no es verdad y que es por salario, que es porque sé yo qué. Los bomberos ganan menos y son personas decentes. ¡Miseria! Y los bomberos son ejemplos. Una enfermera gana y son ejemplos. El tema no es salario. El tema es un asunto de formación y de dónde procede el individuo que va a ocupar esa posición. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo. La fiebre no está en la sábana, la fiebre no está en la sábana, y nosotros no vamos a traer, por más reformas que hagamos, no vamos a traer policía de Marte. Van a venir los policías, que es el muchacho del barrio, que no encontró qué hacer, no pudo estudiar mucho, y para poder sobrevivir, que no debería ser, para poder sobrevivir, se enganchó a la policía. Mire, aquí hay mucha gente, sobre todo mujeres, que trabajan como ayudante de la familia en la casa, como servicio. Sí, sí. Y usted va a su casa y ve la miseria que están pasando esta gente, y sin embargo, son gente que nunca han cogido un grano de arroz del lugar que trabajan. El problema no es cuánto usted gana, el problema es la formación que usted pueda tener integral como familia, lo que le han enseñado, lo que usted le ha mostrado a sus hijos, que las cosas se ganan con trabajo. Aquí se ha hablado de aumentar el salario a muchos funcionarios para que no se tomen dinero que no le corresponde. Y sin embargo, aquí la ambición, mientras más ganan, pues más quieren tener. Así es. ¿Cuántos no ganan más que el presidente de la República, funcionarios? La mayoría de directores generales, sin embargo, todos. Hemos visto a muchos que hoy están desfilando, y tantos aquellos que han pasado y se han escapado de la justicia, porque no había esa mano férrea para que le dijeran detente, ya no más. Y lo peor de todo, que los que son de otro estrato social o los que hacen carrera son los que malean a los muchachos, porque los mandan a pedir para ellos. Cuando usted ve que están haciendo retenes, y pregúntenle a cualquier policía familiar que ustedes tengan, para que a ti te asignen una pistola, tú tienes que pagar. Para que a ti no te lleven para Jinamagá o para allá, tú tienes que pagar. Para tú comprar una plaza, tú tienes que pagar. ¿Y a quién se le paga? A los
generales superiores. Y se conforman una cadena. Y se convierte eso en que tú te preguntes, pero ¿y cómo un general puede ser millonario con todas esas cosas? Y el muchacho que puede llegar sano, que lo mandan a la calle a pedir, sin las condiciones necesarias, a veces sin cenar, lo malean y le enseñan en la misma policía a que hay que picar, hay que estar en retenes, hay que llevarle al coronel su semanal. Aquí hay policías que tienen que pagar un semanal a sus superiores y lo sabe todo el mundo. Entonces, le queremos pensar que poniéndole un chin de maquillaje de cosas, de todo esto teórico, que están sentados ahí, que no entienden ni siquiera la mecánica de la policía, porque viven en torres y otra cosa, donde la realidad es diferente. Pero ya vieron el entramado de Adán Cáceres, de cómo se manejaba, de que cada cierto tiempo había que llevar el cerón de dinero y se lo repartían ahí. Y eso no es exclusivo en todos de los ese cuerpos sector. castrenses. En todos los cuerpos castrenses. Entonces, no es pendejada, yo ponía el ejemplo. Problema con los embarazos, entonces nosotros salimos con un disparate de una ley del no matrimonio infantil, que está bien. Y está chula la ley, y hasta la fomentó una hermana canchanchana, pero no es el problema. Usted tiene que darle solución de raíz a los problemas que no se resuelven con estos temas, y más con gente que no tienen el más mínimo conocimiento de la realidad, porque los policías no son extraterrestres, son los mismos muchachos que están con nosotros en el barrio, con todas las precariedades del mundo, que a veces ni siquiera por vocación, sino lo que hay, me engancho en la policía, y por lo menos ahí puedo hacer lo que le pasa a los deportistas, que para poder comer se enganchan a un cuerpo castrense. Y es la realidad que nosotros tenemos. Entonces, oigan por dónde se va esta gente, por decir, no, eso hay que auditar a la policía. Eso no es problema de auditar. El problema no es auditar. El problema es cambiar la visión, pero hay que empezar desde formar una sociedad diferente, para que esa sociedad nos pueda parir autoridades diferentes. No es con parche ni con maquillaje. Antes de irnos, yo quiero decir que la sociedad dominicana es una sociedad que está llena de mucho rencor, de muchos resentimientos, y a veces uno no entiende cómo la gente puede reinsertarse en la sociedad cuando ha tenido un error. Recuerdo que le decía hace 2 semanas al senador de La Romana, que andaba por estos predios, y nos invitó a un recorrido, y él, que es el encargado en el Senado de la República de la Comisión de Juventud, nos decía que él quiere crear una ley de juventud, y le decíamos nosotros y los demás muchachos que estaban en esto, que hay un tema fundamental con la reinserción de gente que pueden cometer un error, de gente que en un momento pueden equivocarse. Hay un tema con la sociedad dominicana que rechaza a la gente que ha cometido un error, a los jóvenes que en un momento se tatuaron por una cosa de juventud o que cayeron presos, no le dan empleo, no le dan absolutamente nada y lo empujan a delinquir nueva vez, porque la sociedad los rechaza. La sociedad dominicana, llena de muchísimos complejos y de muchísimas cosas, no aceptan a nadie. Es más, a ti, si tú tienes un problema con data crédito en este país, no te dan un empleo. Y trataba esto con el senador, y apena mucho de que nosotros tengamos este asunto y este cúmulo de odio hacia la gente que comete un error. Todo el mundo sabe, y el que ha seguido nuestro trabajo, que yo he sido frontal con los policías agresivos, los policías que su teoría es matar personas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? En el día de ayer, un general que estuvo en esta plaza de Santiago, que cometió un error de vincularse con una jovencita y cayó preso, y un juez lo descargó. Oiga, un juez lo descargó. En el día de ayer, el presidente de la República a este general y a otros los ascendió para jubilarlo. Le ha caído la gente encima para decirle como que no puede ser que un hombre que tuvo una cosa, a una persona que yo enfrenté por cómo se manejaba como general aquí en Santiago,
y respetando los derechos humanos. Pero yo no puedo ser un verdugo y creerme que yo tengo la capacidad, que ni siquiera Jesucristo, de yo señalar a alguien. 30 años, 40 años de trabajo, merece una pensión. Cometió un error, fue preso. Un juez lo descargó. ¿Por qué tanto odio? Estoy hablando de una persona que yo enfrenté por su manera, pero no podemos nosotros tener esta sociedad llena de odio y de estarle reclamando a gente. Ya cuando ha pasado por un proceso, de que fue descargado por un juez y el juez no encontró no culpabilidad, ¿qué vamos a hacer con este señor? ¿Lo matamos? No, le toca al Estado reconocerle a él su trabajo de 30 a 35 años. Y he visto la prensa local y nacional caerle encima a este hombre que cometió un error, Sí, pero nosotros tenemos que entender que todos en algún momento podemos equivocarnos. Y hay una sociedad que fustiga, hay unos medios de comunicación que a veces son los que resaltan esto y a veces un error que no lo estamos defendiendo, sino lo que queremos decir, cómo con tanta hazaña y con tanto odio sale a relucir esto de una persona que fue descargada por un juez. Entonces eso quiere decir que no fue o no es culpable de lo que se le acusa. No tengo ningún vínculo con ese general, que creo que es de Santiago, que creo que es de Gurabo, pero no tengo ningún vínculo. De hecho, lo enfrenté frontalmente cuando él subía fotos de los delincuentes. Pero yo creo que nosotros no podemos seguir fomentando el odio y evitar la reinserción de personas que en un momento han cometido error. La sociedad debe aprender a perdonar a las personas que cometen un error, que van a la cárcel y a través de ese proceso de estar en la cárcel cumplen y buscan resarcir a la sociedad. Este señor se tiró 2 años preso y un juez determinó que no era culpable y condenó a otros. Entonces vamos a seguir nosotros martillando a personas que ya pasaron por su proceso judicial y que un juez dijo que no. No seamos tan verdugos de nuestra propia gente. Todo el mundo tiene el derecho a equivocarse y la sociedad tiene que tener la posibilidad de darle una segunda oportunidad. Vamos a ir a la publicidad y cuando retornemos estaremos revisando las portadas de los diarios con las noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes y mucho más. No le cambie que ya volvemos.
De los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. Vamos a ver lo que tenemos en portada para hoy en este diario, Diario 55, si es que los muchachos ya lo tienen disponible. Director de Proindustria pondera como positiva gestión de ingeniero Andrés Burgos. Es la noticia principal de Diario 55 para el día de hoy. Que le quite los letreros, que le estamos dando seguimiento de cerca. A los camiones. Sí, de que del agua del cambio. Sí. Que le borren eso. Alcalde Abel Martínez entrega trabajos de embellecimiento en la calle Padre Castellanos en los alrededores del monumento. Más de 30.200 dosis son aplicadas en centros de vacunación Banreservas. INDRI garantiza agua a productores de Sánchez Ramírez. En otra de las noticias que publica Diario 55 en el día de hoy, cierran establecimientos en San Francisco de Macorís ante ruidos e incumplimiento de medidas. Energía y Minas rehabilitará redes eléctricas, escuelas rurales y suburbanas en el Cibao. Vámonos a la información, otro diario que se origina en Santiago, La Información. Abinader recibe informes sobre reforma policial. Precalifican 2 empresas para plantas a gas en Manzanillo. Distrito Nacional y Puerto Plata se acercan al 70% de vacunados. Banco Central presenta informe de estabilidad financiera 2020. Consorcio hotelero deberá devolver a clientes más de $385.000. A 28 consumidores en un plazo no mayor a 30 días a partir de la resolución 652-2021 dictada por Proconsumidor el 9 de julio del presente año. Esa es la información. Pasamos ahora al listín diario. Listo el plan de reforma policial. Los buhoneros de la Duarte con París empiezan a quejarse. Relación con papá es base de estabilidad emocional. A propósito del Día de los Padres. La frontera en calma y más comercio con los haitianos. En otra de las noticias, sucumbir a un infarto antes de llegar al hospital puede evitarse. A la católica le montan iglesia paralela en el este. Lo denuncia Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Devolverán ahorros a clientes de entidades en liquidación. Vámonos entonces a Diario Libre con las noticias locales y nacionales. Injerencia política, falta de recursos y poca motivación personal afectan a la policía. Informe muestra grave crisis y plantea refundar la institución en un plazo de 8 a 10 años. Este es el informe de la evaluación diagnóstica de la Estrategia de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional en la República Dominicana. Este es el informe que presentan la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conjuntamente con los que conforman la comisión electa por el presidente de la República. Anuncian en los próximos días la extensión del metro hasta Los Alcarrizos.
El COVID-19 destruyó 8.355 empleos en las zonas francas. Los policías trabajan en la cultura policial como parte de la reforma que se está haciendo. MIPYMES advierten que sin subsidios quebrarán. Parte de Iglesia Las Mercedes se queja del PRM y dice que los funcionarios ni le cogen las llamadas. Están como el torito ahora. Hasta la iglesia le quedan mal. Sí, sí. Caramba. Hay un video ¿Y circulando. cuál iglesia es esa? Ese está en la zona colonial. Ok. Dice Yo pensaba que era aquí porque hay No. una iglesia que está ahí en las Hermanas Mirabal, que es donde siempre se celebra el natalicio de Peña Gómez, y el padre que está ahí siempre es muy, se me pareció, pensé que era eso. Hay un video circulando donde el padre Sí. se queja y dice Que iban y ya no van. iban y ya no van. Ya no van ni cogen el teléfono. Señores, Y que ellos diligenciaron para las mejoras de la iglesia, Sí. que se le está cayendo, y que un funcionario le mandó 10,000 pesos. ay Dios, no le cumplimos a los compañeros, le quedamos mal a las mujeres, le quedamos mal a los agricultores, le quedamos mal a los grupos minoritarios. Continúe, Se compañero. inicia la cuenta regresiva para elección de los bufetes directivos del Congreso Nacional. El Torito sigue haciendo advertencia a funcionarios. Ahora le tocó al cónsul dominicano en España que le dé empleo a los compañeros, pero si no se lo han buscado aquí en una embajada o en un consulado No, pero donde hay menor capacidad. deberían revisarse los queridos compañeros y hermanos del partido, que hasta la iglesia se está quejando del trato. La Junta Aeronáutica Civil solicita investigación por retrasos de JetBlue y dicen que llegarán hasta las últimas consecuencias. Alguien tiene que frenar el irrespeto que se produce en estas líneas cuando un pasajero reclama el por qué la tardanza, el por qué las demoras, el por qué estos vuelos se retrasan tantas horas. Cuando usted trata de manifestarse, lo que hacen es que lo apean del avión. Un irrespeto, donde solamente vale lo que ellos dicen. Vamos al Nuevo Diario, 480 y cuántos días ya de pandemia, vamos a ver, 87, 487. Gobernador del Banco Central revela informe descarta entidades bancarias enfrenten amenazas a corto y mediano plazo. Devolverán ahorros a usuarios que tenían dinero en entidades financieras en proceso de liquidación. En otra de las noticias, Abinader dice están realizando una transformación profunda en la Policía Nacional con ayuda internacional. Luis Abinader, el tercer presidente mejor valorado según estudio. Legislador Milcíades Franjul asegura Código Penal será aprobado en el Senado sin inclusión de 3 causales. Congresistas favorecen República Dominicana sea escenario de cumbre internacional para resolver crisis haitiana. Que no se vuelva solamente en teoría, en retórica, que esta cumbre lo que hacen es eso. Muchos ofrecen, dicen que van a hacer y no hacen nada al final. Estas son las noticias locales y nacionales. Nos vamos ahora con internacionales y deportes. Corresponde a Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos específicamente en Haití, donde Ariel Henry asumirá hoy el gobierno de Haití, que es en la cadena sucesoral quien le corresponde luego de que el ministro Claude Joseph renunciara como primer ministro. Asumirá para hacer el traspaso de mando hasta septiembre, que son las elecciones en este país. Nos vamos a Washington. Hondureños protestan en Washington para exigir al presidente Biden que se apruebe de una vez por todo el proceso del TPS. La CIP pide medidas cautelares urgentes a favor de 3 periodistas cubanos detenidos en medio de las protestas. Biden niega que haya riesgo de una inflación desenfrenada en Estados Unidos. La
carrera presidencial de Chile espera la definición de la centroizquierda. Keiko Fujimori anuncia que reconocerá los resultados de las elecciones en Perú. Los casos globales suben a 11.5% dice la OMS, y dice que es una tendencia peligrosa. Estados Unidos insiste en pedir a líderes de Haití que lleven el país a unas elecciones sin traumas. Eso sí es difícil. Nos vamos a las deportivas para ver lo que está sucediendo en este importante sector. Juan Soto pega de 4-3, 2 jonrones, remolca 5, Cruz y Devers da jonrón. Josué Domínguez está en la cuarentena por precaución. En peligro de resto de la temporada, Carlos el Tsunami Martínez. Indios, Soles y Metros. Leones abrirán torneo de la Liga Nacional de Baloncesto. Luis Rojas suspendidos por incidente en Pittsburgh. Con esta información cerramos nuestro bloque informativo de noticias deportivas internacionales, nacionales, regionales y locales. Vamos a publicidad y ya volvemos para comentar, analizar, ampliar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. En las noticias deportivas destacaba Edison el tema de Josué Domínguez. De la delegación que está en Tokio, el dominicano Josué Domínguez viajó de Dallas
junto con el entrenador y 2 atletas más. Ese es de Santiago. 5 tiene Santiago en la representación que estará participando de estos Juegos Olímpicos. Cerca de él iba una persona que dio positivo. Ellos viajaron desde Dallas, Estados Unidos, hasta Tokio e inmediatamente lo pusieron en cuarentena. Todo el que llega allí lo ponen en cuarentena. Ha habido una gran amenaza con esto del COVID, un rebrote en Tokio, el lugar donde se estarán desarrollando estos Juegos, y guardan todas las medidas protocolares, muchas protestas de gente que quiere que esos Juegos no se realicen. Eran los que estaban programados para el año pasado, pero las condiciones de esta pandemia impidieron que se realizaran los mismos. Y no ha escapado algunos atletas que hayan dado positivo desde ya. Pues a este joven que participa en los 100 y 200 metros en natación, Josué, el mejor nadador que tiene República Dominicana y con premios en todo el área, se le iba a impedir participar. Con todo y que van ya 11 pruebas y todas negativas, pero viajó con una persona que cerca de él tenía el virus cuando desmontó y le hicieron las pruebas correspondientes. Y ha sido esto un tema en Tokio para que muchos estén manifestándose y otros que están pidiendo que estos Juegos se cancelen, pero todo está montado, todo se va a desarrollar y serán unos Juegos donde se han tomado todas las medidas habidas y por haber, inclusive la no presencia de público en los escenarios, que esto quizás le quite motivación a mucha gente. Y sobre todo, siempre dicen que cuando usted juega en su casa, cuando usted participa en una actividad deportiva en su casa, el público es el gran motivador, es el que está aplaudiéndolo, la familia que está por ahí, son los que motivan, los que generan que la adrenalina suba a su máximo nivel. Y esto no se va a ver en esta oportunidad, que serán unos Juegos marcados para la historia por este tema de la pandemia. Así es, así es. Muy lamentable, el mundo ha cambiado. En el día de ayer, o en República Dominicana, sigue latente el tema de aumento salarial. Y nosotros decíamos ayer, o lo hemos dicho varias veces, que el gobierno dominicano, no sino desde siempre, ha tenido un problema de que hace reformas fiscales o esos parches fiscales que se dan y posteriormente lo que se busca, que son aumentar los ingresos, nos encontramos con que paralelamente se hacen cosas que absorben hasta mucho más de lo que genera ese parche fiscal. Y decía ayer el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo que en el sector público sí habrá aumento, pero primero hay que hacer una reforma fiscal. Entonces decíamos nosotros esto, una reforma fiscal para que el aumento salarial se lo lleve todo. Entonces no tiene sentido, porque a veces tú dices, bueno, aumenté 0.5, 0.6 del Producto Interno Bruto en mis recaudaciones con los nuevos impuestos, entonces termino impactando con el 2%, por ejemplo, con un aumento salarial o algún subsidio a los grupos vulnerables, y termina siendo la reforma o el parche fiscal que se ha planteado un veneno para el desarrollo, porque estamos pagando más impuestos, pero el dinero que va a generar esa reforma o ese parche fiscal no genera el objetivo que se estaba buscando, y prácticamente se hizo la reforma para nada, lo cual afecta la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiempo le crea más restricciones a las empresas dominicanas. Yo creo que nosotros tenemos que organizar y plantearnos una verdadera reforma fiscal en República Dominicana, que no necesariamente tiene que ser aumentar impuestos, porque es que nosotros tenemos un tema de competitividad. Nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de atraer la inversión extranjera porque tenemos muchos costes excesivamente y una estructura fiscal que cuando se analiza los inversores deciden ir a otro lugar, y nosotros tenemos que revisar este tema para poder seguir consolidando
la creación de empleo en la República Dominicana. Y ahorita que vamos a estar hablando con Vitico Suet, que es el encargado del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, con él vamos a estar desarrollando este tema. Es fundamental que nosotros creemos condiciones para que grandes empresas con capacidad de generar empleos de calidad, que es lo único que nos va a ayudar a cambiar la realidad social, porque mientras sigamos generando empleos de 10,000 pesos, no vamos a ninguna parte. Empleos de calidad que generen movilidad social, y eso se hace dando facilidades, creando clima de inversión, creando seguridad jurídica, creando incentivos para que grandes empresas puedan establecerse en República Dominicana. Y tenemos nosotros que cambiar el esquema tributario que tenemos, porque cuando te hablan desde el gobierno de reforma fiscal, siempre son partes fiscales para aumentar los ingresos del gobierno y cuadrar las cuentas, sin importar a veces lo que sucede en este caso. El Estado dominicano, como pasa en la mayoría de los estados del mundo, es el mayor contratante, es el que tiene la mayor nómina de este país, y eso significa que un aumento salarial, con lo que estamos de acuerdo, lo que queremos significar es que hacer una reforma para entonces aumentar el salario y que lo que se busque sea algo neutro, creo que entonces no sería la vía correcta. Nosotros tenemos que replantearnos una ley, replantearnos la ley de salarios, porque la ley está ahí, y es esa misma ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente, y hasta institución, por ejemplo, no, iba a mencionar personas y no lo voy a poner en evidencia. Cualquier director general gana más que el presidente, y la ley de salario dice que no. Entonces tú te encuentras en instituciones donde alguien gana 700,000 pesos, pero hay una secretaria que gana 10,000 pesos. Entonces debe haber, o se debe aplicar esa ley de salario en las escuelas. Los profesores tienen medianamente salarios, muy buenos salarios. Vayan a ver lo que ganan los otros, que son parte del sistema, los monitores, las secretarias, lo que es el cuerpo de asistentes. Ni seguro médico tienen siquiera. Entonces, todas esas distorsiones nosotros tenemos que irlas corrigiendo para mejorar esto. Una reforma per se, para entonces aumentar los impuestos, se aumentan los ingresos, y ese aumento que deberíamos usarlo para desmontar la deuda pública, a veces lo utilizamos para subsidios o para otras cosas, y el resultado es el mismo, porque no logramos equilibrar la finanza, que es lo que busca a veces estas reformas. Estamos llamados a esto, pero nos gustaría una reforma fiscal que esté orientada a desmontar el endeudamiento que nosotros por más de 20 años hemos llevado una carrera alocada. Vamos a ir a la publicidad, y cuando retornemos entonces estaremos hablando de estos y otros aspectos relativos a lo que es la estructura comercial y la estructura industrial del país, porque estará con nosotros Vitico Suet, que es el encargado de Industria, Comercio y MIPYMES en esta parte de la región norte, para ver lo que se está haciendo para este desarrollo, este impulso que necesitamos nosotros, recobrar los empleos que se perdieron fruto de la pandemia, y que también necesitamos, como decíamos anteriormente, ampliar nuestra base de empleos de mayor calidad, para empezar a generar un desarrollo distinto al que tenemos, porque tenemos mucho crecimiento, somos la República del mundo, tenemos la República del mundo, la economía que más crece, el presidente mejor valorado, pero somos el peor país para ser niños o ser adultos. Somos el peor país donde las niñas se nos embarazan, un país con mucha violencia, un país con mucha desigualdad, que es hacia donde debemos colocar todas esas cosas del crecimiento, del desarrollo, porque nos hemos centrado en eso y nos hemos olvidado de la gente. Y hacia ahí debemos enfocar nuestras acciones. Publicidad y ya volvemos.